Hoy vamos a tener nuestra primera clase del tercer parcial, clase 1, de la materia de instrumentación y control automático. Mi nombre es César Castro. Vamos a empezar con la parte práctica, teórica mejor dicho. Esto sí es un poquito largo, pero es bien importante. Esto es bien resumido, ¿ya? Una pequeña parte teórica. Algunos conceptos bien importantes que tenemos que conocer. Para este capítulo, lo que se va a tomar en cuenta es el uso de la realimentación para generar una señal de control. Es decir, que tenemos que formar una especie de ciclo siempre, que va a volver a recircular. Es decir, el controlador va a mandar una señal hacia lo que es el proceso, del proceso va a entrar al medidor y eso tiene que volver a entrar la señal hacia el controlador. Este YSET es lo que nosotros medimos, lo que nosotros programamos, mejor dicho. Nosotros estamos programando ya puede ser una presión, una temperatura, una concentración que está entrando a nuestro sistema. Entonces esa señal lo va a mandar al controlador. El controlador lo va a verificar en el proceso y va a mandar una señal de salida, que es esta Y. Pero si es que esto está fallando o no está midiendo lo que hemos mandado, va a volver a mandar al medidor para verificar si es que se está cumpliendo o no con la señal que estamos mandando. Esto es una señal de realimentación, ¿ya? Así. Siempre vas a dar cuenta cuando sea en un ciclo, una especie de ciclo cerrado. El controlador debe generar una señal de control de manera que el sistema se comporte adecuadamente. Al decir adecuadamente estamos poniendo a que se comporte a una manera que nosotros hayamos programado. ¿Cuándo se utiliza un sistema de control? Nos vamos a dar el siguiente sistema. Tenemos un tanque con una entrada de flujo F1 y una salida F2 mediante una bomba que tiene una respectiva altura. En el estado estacionario se debería cumplir que F1 es igual a F2 y eso va a generar una altura en estado estacionario. Pero ¿qué va a pasar si se produce una perturbación aquí? Que va a producir, digamos, que F1 aumente o reduzca. Entonces se van a ocasionar dos casos posibles. Uno donde el tanque va a rebalsar porque el flujo ya puede ser mayor a lo que está entrando y va a empezar a llenarse. O el otro que se va a vaciar, que el flujo ya empiece a disminuir. Entonces la altura que nosotros necesitamos va a empezar a decaer y se va a vaciar el tanque. Puede pasar una de esas dos cosas. Pero nosotros necesitamos que se mantenga a una determinada altura nuestro líquido. ¿Ya? Entonces, para mantener constante esa altura, nosotros tenemos que trabajar con F1. Entonces, para eso se va a instalar, lo que se hace en este caso es instalar un controlador de nivel. Un controlador de nivel. Un segundito. Ya. Se va a instalar un controlador de nivel. Entonces, acá en este controlador de nivel está, se llama esta LC, ¿no? Este es el controlador ya de la longitud que va a tener una señal ya de entrada. Nosotros en aquí ya programamos el HZ, que quiere decir que tiene que estar a esta altura siempre, a esta altura programada. ¿Ya? Esto se lo hace mediante una válvula. Puede ser una válvula neumática, si esto es una válvula aquí va a estar una válvula de control. Puede ser la válvula neumática, lo que normalmente se utiliza. Entonces, ahora si el nivel tiende a disminuir, el controlador va a generar una señal de comando. Este controlador de aquí, esto ya es nuestro controlador, va a señalar una señal de comando que haga que la válvula se abra o se cierre. Dependiendo, si es que este F1 está muy fuerte, está llenando, esto se va a abrir y va a mantener a la determinada altura.
Si es que está muy débil, va a aperturarse o va a cesarse, y cosa que el fluido se vaya llenando. Eso es lo que básicamente hace en un sistema de control. El controlador tiene como señal de entrada la diferencia entre valores de la señal desde alimentación, puede ser la señal de set point y la señal de salida. La señal del set point es esta, lo que nosotros programamos. Aquí va a estar la señal de salida, se va a medir después de lo que va a salir de la válvula. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que corregir nuestros datos, ¿no? Lo cuánto queremos. Simplemente es una programación, y esto es lo que entra al control, ¿no? Aquí entran los diferentes tipos de controladores, ya puede ser on-off, el controlador proporcional, proporcional integral derivativo, etcétera. Esa partecita es un poquito larga, tediosa, pero es necesario. Y ahora sí, esto aquí empieza lo importante. Tipos de controladores. El controlador on-off es el controlador más sencillo, donde el proceso se va a controlar mediante un conmutador de dos posiciones. O sea, prendido y apagado, ¿no? El clásico, el más fácil. Comúnmente esto se utiliza en termostatos, o sea, sistemas de calentamiento, sistemas de refrigeración, o en presostatos, controladores de presión. La señal de salida de estos controladores tiene dos posibles valores. O sea, uno que es máximo, donde se va a igualar o va a ser mayor o igual a 0, o uno mínimo, donde va a ser menor a 0. Aquí C es la señal de comando. Para un sistema de calefacción se van a representar de la siguiente forma. Normalmente los puntos siempre van a oscilar, ¿no? Esta es la temperatura que nosotros programamos, el Tset. Siempre va a estar esto en una determinada temperatura máxima o una mínima, o sea, va a ir oscilando. Estos son estos puntitos aquí que se ven con rojito donde estoy marcando, son los puntos de conmutación. Y a esto de aquí se lo va a llamar la banda muerta, ¿no? Los puntos, los picos donde va oscilando. Pero cuando utilizamos el controlador on-off, esos puntos de banda muerta no hay. Solamente si se prende, va a estar prendido o se apaga. Va a estar apagado, prendido o apagado, así directo. Esa es la facilidad del controlador on-off. O sea, esto de aquí no tiene retardo, es instantánea esta señal de comando de los controladores on-off. Controlador proporcional. Un controlador proporcional es un tipo de sistema de control desde alimentación. Los dos ejemplos básicos de estos puede ser la válvula flotadora, ¿no? De las cisternas de aseo, dice. Eso está en el texto del ingeniero. Pero para darnos cuenta, puede ser lo que está en los inodoros, esas boyas. Eso más o menos se asemeja, digamos, a una válvula flotadora. O sea que va a llenar hasta un cierto punto el agua y ahí se va a quedar. Ya no va a dejar que siga llenando. O también esto se utiliza en reguladores centrífugos. La magnitud de esta señal es esta, la que podemos observar. El comando, eso de aquí es bien importante, porque esto es lo que utilizamos en los problemas. La señal de comando va a ser igual a la señal de comando en estado estacionario. Que es un estado estacionario. Más menos, dependiendo de nuestro proceso, la constante del proceso, ¿no? El KC. Este E es el error, ¿ya? Es la ganancia del controlador, el KC, lo que hemos visto, lo que se ha aprendido en el segundo parcial. Esto es el valor base en estado estacionario, y esto de aquí es el error. O sea, el error va a ser comúnmente el valor que programamos, el YZ, menos el valor medido, lo que nos va a dar de resultado. El KC puede ajustarse. Y el KC puede ajustarse para la salida del controlador. Y esto va a hacer que aumente o disminuya el error, dependiendo de cómo nosotros hemos programado y cómo hemos hecho nuestro trabajo en esa parte. C, ya sabemos que es la salida del controlador en modo manual. Hace que la variable medida se mantenga en un estado estacionario cuando nuestro error es 0.
¿ya? Entonces, es decir, cuando el error es 0 va a ser la señal de salida del controlador va a ser igual a la señal en estado estacionario. El case es normalmente sensible a los cambios de las variables manipulables. Entonces, ya habiendo dicho todo eso, la función transferencia para esto va a ser, a esta ecuación de aquí nosotros vamos a aplicar la transformada de Laplace en variable de desviación. Ya saben que en variable de desviación se tiene que aplicar siempre en estado, en una ecuación lineal, no tiene que haber ningún exponente. Entonces, como nuestro estado estacionario es una constante, un número, eso va a ser 0. Aquí ya está todito transformado. Y la señal de la función transferencia, ¿no? Que normalmente se representa por una G, va a ser esta. ¿Ya? De aquí, ¿qué es lo que tenemos que rescatar? Esto de aquí, esto es lo más importante, lo que nos tenemos que anotar. Se van a anotar como en un formulario si es que gustan. O algo así. Esto es lo que utilizamos bastante. Esto de aquí nosotros lo podemos deducir dependiendo del tipo de problema que nos den. ¿Ya? Para un diagrama de bloques va a ser la salida es igual a lo que está entrando nada más, porque hay solo un divisor. Entonces la magnitud de la señal de comando es proporcional al error. Aquí esto tienen que tomarlo en cuenta igual. Cuando es acción directa, es decir, está yendo en este sentido, del mínimo hacia el máximo, de la señal de comando mínimo a la señal de comando máximo. Y por aquí en un punto intermedio estaría lo que es el estado estacionario. Ahora la acción inversa. Como dice su nombre, inverso, va a ir del máximo al mínimo. ¿Ya? Esto nos quiere decir que a menor error vamos a tener una señal de comando más grande, más notable, ¿no? El KC va a ser de esta forma para ambos. Para la acción directa y para la acción inversa. ¿Ya? Esto igual lo podemos deducir, ¿no? Esto es un modo de conocimiento general que tenemos que saber. El signo correcto va a depender el KC. Hemos visto, ¿no? Que es más menos. Entonces, esto se va a depender básicamente de la acción del transmisor. Generalmente en acción directa es la señal de entrada menos la señal de salida. En la acción de una válvula, hay dos acciones ya en una válvula, cuando se abre, cuando se cierra, ¿no? En el efecto sobre el proceso va a ser el efecto de la variable manipulable sujeto al análisis que vamos a ver a continuación. Ya. ¿Por qué estoy tomando tanto énfasis en este controlador proporcional? Porque es el que más entra a los exámenes. Ya no se van a desesperar de esa parte. El que más entra a los exámenes es este. La respuesta ante una perturbación tipo escalón. O sea, cuando no existe control, cuando nuestra ganancia de controlador sea 0. Va a ser de esta forma. O sea, aquí está el set point. Esto es lo que nosotros marcamos. ¿Ya? A medida que pase el tiempo, va a ir lanzando todas estas señales. Todas estas señales, lo que está en azul, en celeste, en rojo, este otro celeste más clarito. Y vamos a tener tres tipos de casés. Entonces, en aquí siempre nos preguntan el offset. O sea, el offset va a ser básicamente la diferencia que hay entre un casé medido y el set point. También el offset significa que el controlador va a mantener un valor medido diferente al valor programado. No, esto es como un error que existe entre lo que nosotros programamos a lo que nos está lanzando el programa. O el programa, ¿no? El proceso que hemos programado en nuestro controlador. Si está mal, va a estar muy diferente al set point. Si está relativamente bien, tiene que estar más cercano a nuestro set point. Lo malo del controlador proporcional es que no puede eliminar el error que hay.
en el offset, ya que si el KC es muy grande, el sistema va a empezar a oscilar. Esto lo van a ver cuando hagan la práctica del PLC con el docente en el laboratorio. O sea, esto de aquí es básicamente cómo se tiene que resolver, ¿no? Van a ir marcando diferentes valores de KC que tienen que calcular y simplemente tienen que hacer la diferencia para hallar el offset. Entonces ahí se van a dar cuenta que tan inestable es el sistema, y tienen que volver a programarlo para poder hacer un offset más pequeño. Las ventajas de este tipo de controladores, que es un controlador simple, el valor base, el valor en estado estacionario se va a determinar, como sabemos, ¿no? Con un balance en estado estacionario, es decir, todo tenemos que igualar a cero. La desventaja, no se puede eliminar el error, no se puede eliminar el offset y no se consigue un control 100% satisfactorio. Controlador proporcional integral, el PI. El propósito de este controlador es eliminar el offset, donde la señal de comando, esto es importante, igual eso tienen que anotar si esto se utiliza para los problemas. La señal de comando va a ser igual a la señal de comando en estado estacionario más la ganancia del controlador, el KC, por el error evaluado en el tiempo, más 1 sobre tiempo integral, ¿ya? TI es tiempo integral, donde se tiene que integrar desde 0 hasta T el error. Ya sabemos que KC es la ganancia del controlador, C es el valor del controlador en estado estacionario, tiempo integral es el tiempo reset. Mientras exista error, offset, esto va a seguir variando. O sea, tenemos que seguir manipulando nuestra variable manipulable para que esto aporte a la integral y haya un menor error, ¿no? Un menor offset. Entonces, el TI se tiene que medir en minutos sobre repetición. Puede ir variando, ¿no? La unidad de tiempo, puede ser segundos, horas, pero lo que comúnmente se maneja es minutos sobre repetición. Su recíproco va a ser 1 sobre TI, repetición sobre minutos. La función transferencia de este tipo es básicamente así, ¿no? KC más KC multiplicado por 1 más el tiempo integral por S más 1. ¿Ya? La señal de comando va a ser esta de acá. Aquí, si se dan cuenta, ya no va a oscilar tan como les digo, tan feo como en el otro, ¿no? Aquí tenemos que controlar nuestros tiempos integrales. En este caso hay un tiempo integral que es 0,5 y aquí es de 1. Entonces ya se va a ir midiendo en base a eso. Del tiempo integral 1 se tiene que trazar la recta, y donde hay una intersección, ya como podemos observar acá, vamos a tener un KC y otro KC. Si el tiempo es igual a 1, entonces se tiene que repetir la proporción integral, ¿no? Es decir, si esto es recta, tiene que repetirse, si es que fuera paralelo al eje de las coordenadas. El tratamiento de la variable controlable ante una perturbación tipo escalón va a ser esto. Esto es lo que se busca. Si está grande el pico de nuestra entrada, tiene que ir reduciéndose de a poco a poco, hasta que esté casi en el valor programado, en el YZ. Eso tiene que ir perdiendo la mayor parte de la oscilación, ¿no? Aquí, si nos damos cuenta, hay bien grande el pico, aquí va disminuyendo menos, hasta que va a ir oscilando muy poquito. Eso es lo que se busca con este tipo de controlador. El valor final de la variable controlable tiene que coincidir con el valor del set point. Eso es lo que estamos observando. Las ventajas. Con esto, si se dan cuenta, aquí ya no aquí hay un offset grande, ¿no? Es decir, el valor, esto de aquí es el offset. En aquí
en otro pico, y hay un offset más pequeño aquí, hasta que se va a eliminar casi en su totalidad el offset, el error. Y al ser de respuesta lenta, nos podemos nosotros ya ubicar, digamos, mejor. Las desventajas. Esto, al realizar este tipo de ajustes es muy laborioso, o sea, tarda mucho al instalar los controladores. Su respuesta comúnmente es oscilatoria y no se consigue una total mmm, eliminación del offset. La acción la acción integral, normalmente tiende a saturarse cuando se ponen muchos datos. Este es el más fregado, ¿no? El controlador proporcional integral derivativo, el PID. Tiene el propósito de aumentar la velocidad de acción del controlador, y donde la señal de comando es esta de acá, es más largo y más feo. La señal de comando, donde ya sabemos que casi es la ganancia del controlador. Aquí set en estado estacionario es el valor del controlador base en estado estacionario. El tiempo integral, y aquí hay una nueva variable, ¿no? Que es el TD, el tiempo derivativo. La acción derivativa tiene carácter anticipatorio ante las tendencias de error. Esto va a producir grandes respuestas. Para ello es útil cuando el error va a crecer muy rápido. Esto es útil cuando nuestro error va aumentando de manera exponencial, por así decirlo. La función transferencia para este tipo de controladores es esta. ¿Por qué estamos dando esto directo? Porque deducirlo desde aquí otra vez es muy laborioso, ¿no? Es muy largo, tenemos que resolver estas integrales, tenemos que hacer derivadas, y esto ya está hecho, ¿no? En los textos. Y esta es la función transferencia. La acción derivativa tiene una acción estabilizadora, neutralizando ya todas las acciones que desestabilicen a nuestra acción integral, a todas las oscilaciones. Aquí tenemos dos, como esto es, digamos, del PI, del proporcional integral, ¿no? Que así va oscilando, lo que estaba en azulito. Ya el otro, el tiempo derivativo 2, ya va a ser mucho más cortito desde el principio ya, es decir, un offset mucho más pequeño va a haber. Entonces el tiempo derivativo 2 tendría que ser mayor al tiempo derivativo 1. La acción derivativa de velocidad de respuesta al sistema tiene algo malo, digamos, que es muy sensible ya al ruido. Es muy sensible al ruido y a las vibraciones. Es decir, cuando hay ruido, nuestra variable medida va a empezar a marcar de esta forma. Esto igual lo van a ver ustedes en el PLC, cuando se marca, cuando van a hacer el laboratorio, no sé si lo han hecho todavía. Igual cuando es pequeño, igual va formando hartos picos, y no, eso digamos impide, eso es lo que impide, digamos, tomar una certeza más clara de lo que es el error, ¿no? Para poder acortarlo. Eso sería uno de sus puntos malos, digamos. En cuanto a las ventajas, ya van a amortiguar las oscilaciones del controlador. O sea, ya lo vuelven más pequeñas, como hemos observado. En las desventajas es un ajuste mucho más complicado en cuanto a la ganancia del controlador, al tiempo integral y al tiempo derivativo. También tiene una respuesta oscilatoria. Esto amplifica los ruidos en cuanto a la respuesta oscilatoria, y es lo que hace que se formen varios picos. Aquí vamos a ver, antes de hacer ejercicios, bien, un pequeño ejemplo de cómo se tiene que seguir cuando tenemos este tipo de problemas.
El sistema de control de temperatura en un intercambiador de calor. Vamos a darnos ese ejemplo. ¿Ya? Este es un sistema de control de temperatura que está todo eso, ¿no? Que está aquí abajo. Este es un intercambiador de calor. Aquí está entrando un flujo másico a una determinada temperatura. Está saliendo el mismo flujo másico a otra temperatura ya. Esto está siendo controlado por una termocupla. Aquí es el controlador de la termocupla. Aquí es ya la señal de control del controlador que nos va a mandar. Y esto de aquí es el convertidor. El convertidor que va a cambiar la señal, ¿no? Que lo está mandando en grados y dependiendo de lo que se quiera calcular, aquí va a salir ya en PSI, por ejemplo, está aquí. O sea, va a cambiarlo de voltaje a presión. ¿Ya? La calefacción. La calefacción se realiza regulando la temperatura 2. Es decir, tenemos que regular esto. Esto de aquí se tiene que regular. La de salida. Mediante la presión de vapor. La presión de vapor está aquí. Mediante la válvula se está ingresando el vapor. Esa es la presión de vapor, va a ser nuestra variable manipulable. La variable de carga es lo que está ingresando, ¿no? Es el T1. Esto. La señal de medición es la temperatura a la cual está acondicionada el transmisor. Esto de aquí. Por aquí está entrando nuestro transmisor, nuestro controlador y nuestro cambiador ya de señal. La señal del controlador es electrónico. Esto ya hemos visto en el primer parcial, ¿no? Que va desde 4 hasta 20 mA siempre. La señal de que va a convertir a la del controlador electrónico a la señal de presión siempre está entre 3 y 15 PSI mediante el transductor o el cambiador, ¿no? El nombre correcto es el transductor. Los elementos constituyentes del sistema de control van a ser el proceso del intercambiador. Todo el proceso que está ocurriendo aquí. Nosotros tenemos que realizar ya sea un balance de materia, de energía, etc. Entonces, después del balance yo voy a tener esta dinámica de respuesta, que va a ser T2. Ya lo he transformado, ¿no? Aquí, directo. ¿Por qué estoy tomando aquí me está saliendo dos funciones de transferencia? Va a ser uno que está relacionado a la temperatura de ingreso y otro a la presión de ingreso. Por eso es que tengo dos. Entonces mi diagrama de bloques va a ser de la siguiente forma. Ya sabemos que la salida se pone el igual, ¿no? Que está aquí, el que está solito es a la salida. Va a ser el T2. Ahora vemos el signo, hay dos sumatorias, aquí se pone la sumatoria. Y estos son dos bloques que nos están representando. Entonces solo se copia los bloques con KP1 y KP2. Y aquí se pone lo que está multiplicándolo. En el primer caso es la temperatura 1, en el segundo caso es la presión de vapor. Para la termocupla y el transmisor tenemos que asumir que el comportamiento sea de primer orden. Para este ejemplo, estamos asumiendo nomás. Esto de aquí nos va a dar ya la dinámica que nosotros vayamos haciendo en nuestro determinado proceso. Entonces, para este caso ya sabemos, ¿no?, que el diagrama va a ser de esa forma. La entrada, la salida. Y aquí está el bloque. Lo estamos llamando GM porque, bueno, para no copiar todo esto que estoy marcando, otra vez. Son todos los pasos que tenemos que seguir para poder resolver. Para el controlador. En este caso vamos a suponer que es un controlador proporcional. Entonces ya conocemos, ¿no?, la dinámica de este controlador proporcional. Ya hemos observado que tenemos para los tres tipos de controladores. Y este es el que estamos dándonos para este caso. Donde ya sabemos que el error va a ser el T2 del programado, el set, por mediante el set point, o menos el valor medido. Igual, ¿no? Estos son variables de desviación. En nuestro diagramita va a ser de esa forma. Para el transductor, si asumimos que la respuesta de un transductor es instantánea, es decir, al decir instantáneo yo estoy diciendo que sea rápido, ¿no? Y
Para nuestra válvula nosotros vamos a utilizar esto, que es la presión de succión menos la presión controlada, que tiene una igualdad a los problemas. Bueno, para la mayoría, siempre puede haber algunos que no tengan válvula, dependiendo. En este caso, como es un controlador de temperatura, se lo pone de esta forma. El T2, ¿no? Lo va a hacer, es nuestro primer transductor. Aquí ya está entrando, lo está ya como diríamos aplicando la plus. Aquí ya va a producirse el primer error, que igual va a estar en miliamperios. Entonces aquí ya va a estar la temperatura. Si hay un error, el CASE nos va a detectar, porque la ganancia del controlador nos va a decir tiene que haber una temperatura del controlador. Aquí va a haber otro transductor. Ese transductor es el que va a cambiar ya a la señal, ¿no?, que está entrando en miliamperios a PCI. Esto es la presión. Aquí está la válvula, la señal de la válvula, que va a afectar a la presión de succión. Y finalmente está este K2. Acá está entrando la señal 1, está entrando igual mediante una sumatoria, y aquí está saliendo ya nuestro T2 ya controlado. No controlado, ¿no?, sino nuestra señal de respuesta ya está saliendo aquí. Ahora, si esta señal de respuesta es alta, va a volver, o baja, va a volver a ingresar mediante el medidor, es decir, no está midiendo lo que queremos exactamente, y va a cambiar ya sea para subir o para bajar, y va a volver a ingresar para que todo este proceso se vuelva a repetir. Ya. También hay uno que es para feedback. Este es el diagrama básico. Igual está entrando un valor medido, está entrando al medidor. Aquí ya solo tenemos 3, ya no hay aquí un transductor que va a cambiar las señales, sino directamente está entrando la ganancia del controlador, de la válvula, de la ganancia del medidor y la ganancia de lo que está ingresando, ¿no?, en EGL. Y el otro, el alternativo, donde solo hay la ganancia del controlador y de la válvula. Este GL es del proceso. Aquí está el programado, todo. Estos dos de aquí no los utilizamos nosotros mucho. Esto ya es para otro tipo de casos. El que nosotros tenemos que aprender a utilizar para este parcial es este de acá que están marcando. Bueno, esa ha sido la parte práctica. La parte teórica, mejor dicho, ¿no? Siempre es un poquito pesado hacer la parte teórica, para que se pasen, tal vez les puede servir algo siempre. Y ahora sí vamos a ir a la parte que nos interesa, los problemas. Ejercicio número 1. Nos dice: sea el siguiente sistema de control de temperatura de un tanque agitado. Ya tenemos un tanque agitado. Aquí está agitado mediante un motor, en este caso da temperatura mediante un serpentín. Tenemos la entrada, temperatura TI, dice, y sale W. O sea, W es flujo másico, ¿no? Aquí está saliendo T y ahí está saliendo el mismo flujo másico. Aquí está nuestra termocupla que está controlando, que va a ir controlando. Aquí está la señal del transmisor, va a ir al controlador, al transductor y a la válvula. Ahora, lo que está haciendo aquí, esta válvula se va a abrir o se va a cerrar para producir vapor, que ingrese o salga vapor, o no salga, ¿no?, que ingrese o más cantidad o menos cantidad aquí. Y con este vapor lo que se está calentando ya nuestro sistema de tanque agitado. Ahora sí les voy a preguntar, Omar, si me vas a dar una manito, por favor, si se va entendiendo de aquí. Digamos, lo primero que tienes que hacer en esto es entender el proceso. ¿Se entiende esa partecita? Sí, bro, se entiende. Ya. Entonces, nos dan condiciones nominales. Nos dicen que tenemos una temperatura en estado estacionario de 65 grados Fahrenheit, una temperatura en estado estacionario, ¿no?,
Las temperaturas de ingreso y de salida en estado estacionario, 65 y 80. Siempre nos van a dar estos datos. Para el transmisor nos dan directamente en este caso una amplitud de 50 grados Fahrenheit. Un cero de escala de 55 grados Fahrenheit. Un controlador proporcional. Aquí ya nos está dando, ¿no? ¿Qué tipo de controlador se está utilizando? Aquí nos puede decir PI, PID, etcétera. En este caso es un P, un controlador proporcional. La válvula es una válvula lineal con una constante de la válvula de 1.2. Para el transductor, el KIP es 0.75 PSI por miliamperios. Para el proceso, nos están dando un KP de 4.75 con una temperatura del proceso, un tiempo del proceso, ¿no? El TP de 5 minutos. Constante de tiempo. Ahora aquí, si se produce un cambio de escalón en el set point de 80 a 85 grados, ¿ya? Esto es otro dato. De 80 a 85 nos están dando de 5. Nos pregunta el inciso A, ¿cuál será la nueva temperatura en el estado estacionario del tanque? Inciso B, ¿cuál es el offset para un KC igual a 3 y un KC igual a 5? ¿Cuál es la señal del controlador para el estado estacionario final? La señal del controlador para el estado estacionario final. Esos tres incisos tenemos que resolver. El diagrama de bloques para este proceso es muy parecido a lo que hemos hecho, lo que hemos visto en la parte teórica, ¿no? Donde hay una señal de entrada, tienes que programar, está entrando a esta parte, mediante, hay una ganancia del controlador, tenemos el KIP, tenemos la ganancia de la válvula, la ganancia del proceso, y esto es lo que está ingresando, ¿no? La ganancia de lo que está ingresando. Ahora está programado, aquí es el medidor que nos va a decir si está o no se está cumpliendo con lo que queremos. Y tiene que ir mediante unas de alimentación. Ya, tenemos aquí nuestro termostato, ¿no? Que está controlando. Aquí está el controlador de la temperatura, el transductor y la válvula, ya lo que hemos explicado. Ahora en este problema específico, para este parcial vamos a manejar lo que es el problema servo y el problema carga. Para este caso es problema servo. ¿Por qué? Porque solo hay una señal de entrada. Otra forma no tan buena, digamos, de darme cuenta que es servo es que hay el uso de un motor. Pero ese es, digamos, no es tan acertada, ¿no? Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta aquí que tenemos solo una señal de estudio. Entonces, esta es la fórmula para el problema servo. ¿Ya? Donde yo tengo que, si es que no me dan de dato el KM, el GC, KIP, GB y GP, tengo que deducirlos yo, cada uno de estos. Pero en este ejemplo, por ser el primero, sí me han dado cada uno. Además, para el momento del análisis, yo voy a saber, estos son condiciones ya bien importantes que tenemos que tomar en cuenta, que el GC es igual al KC, el GB es igual al KB, igual me dan de dato. El GP me han dado de dato esto. La ganancia del medidor es la diferencia, ¿no?, que hay entre la señal de entrada que hemos dicho, que hemos visto, ¿no?, que es la ganancia del medidor 20 menos 4 sobre la amplitud que me dan en el problema. Y finalmente me dan un KIP. Entonces vamos a reemplazar esos datos aquí en nuestra ecuación servo.
Ahora, siempre es recomendable mantener con estas unidades, ¿no? Con las unidades que se nos dan. Es recomendable. Ahora aquí yo veo que tengo en este lado, en este miembro, solo casé como incógnita, ¿no? Para mi función transferencia. Entonces, operando ya matemáticamente, por decirlo. Aquí es álgebra, ¿no? Estoy multiplicando todos estos y este 5s por 1 se queda abajo. Aquí lo mismo. Hago en este lado 0.74 por 1.2 por 4.45 por 0.32 y a este lado está más 1, pero yo estoy haciendo un mínimo, ¿no? Una suma de fracciones. Entonces en aquí yo me doy cuenta que se va a ir esto con esto y me va a quedar una nueva ya función transferencia. Bueno, aproximadamente una función transferencia, ¿no? Tengo que hacer asemejar yo a una función transferencia de primer orden. Esto hemos visto nosotros en el segundo parcial, el mismo método, ¿no? Donde yo tengo que multiplicar para que me quede a este lado, aquí un 1, este artificio matemático. ¿Para qué? Para que yo pueda obtener esta función transferencia. Entonces aquí es la parte matemática. Entonces, ya voy a tener esto de aquí. Mi KP va a ser todo eso que está aquí arriba, ¿no ve? 1.2816 por el KC sobre 1 más 1.2816 por el KC. Todo lo que está aquí arriba. El TP va a ser 5 sobre 1 más 1.82816 multiplicado por el KC. Estoy esto de aquí, volviendo a esta función, ¿no? Estoy mandando este T2 a multiplicar. Hasta aquí está claro o hay alguna duda. Todo claro, bro. Listo. Ya. Entonces nos dice, ¿no? En el problema que se produce un cambio escalón en el set point. Eso se nos da de dato, que va de 80 a 85. Al decir escalón, bueno, vamos a explicar en este caso ya de esa forma. Va a ir de golpe, está cambiando. De 80 que estaba midiendo, va a medir en menos de un segundo 85. Entonces yo, ¿cómo voy a hallar mi amplitud en este caso? Va a ser 85 menos 80, superior menos inferior, ¿no ve? O lo que normalmente hacíamos era este de aquí, así. Aquí está 85 y aquí está 80. Entonces se hace la diferencia superior menos inferior, que va a ser 5. 85 menos 80 es 5, ¿ya? Y cuando nos dicen escalón, se los representa de esa forma. A sobre S, ¿no? La amplitud sobre S. ¿Para qué? Para que podamos antitransformar. Entonces estoy reemplazando esto de aquí en aquí. Aplicamos la antitransformada de Laplace a esto de aquí, a su fórmula. Aplicamos la antitransformada de Laplace a esto y nos va a quedar lo siguiente. El K ya lo estamos llevando acá con comillita KP por la amplitud por 1 menos E a la menos el tiempo sobre el TP, ¿no ve? STP. Ya. Ahí puedo yo. Y con esto ya tengo que trabajar. Ahora, para que se pueda hallar el nuevo estado estacionario, simplemente yo tengo que evaluar en estado infinito, en tiempo infinito. ¿Por qué? Igual esta parte sí te lo hemos visto se ve en el segundo parcial, ¿no? Tenemos aquí nuestra señal, digamos, de temperatura. Aquí tiempo. Para que se mantenga en estado estacionario,
en estado estacionario. Tenemos una señal, va a ir creciendo nuestra señal de esta forma más o menos. A medida que va pasando el tiempo, va a ir creciendo. Pero a medida que ya va a pasar el tiempo, se va a mantener casi constante todo el tiempo. Entonces, nosotros ya no vamos a ir midiendo, digamos, nos va a importar medir hasta aquí, después ya va a ser hasta acá, hasta acá. Aquí digamos es 5 horas. Aquí ya es 20 horas, aquí es 30 horas, ¿no ve? Una temperatura. Entonces lo que se hace en este caso es suponer que el tiempo es infinito. ¿Para qué? Para que ya se pueda hallar este valor de temperatura en estado estacionario. Por eso se pone el infinito. Entonces, donde vemos t, aquí nosotros vemos t, Está claro. evaluamos, lo ponemos infinito, ¿no? Cualquier número al infinito es 0. Entonces, esta va a ser nuestra temperatura ya en el estado estacionario. Lo vamos a dejar así, como estamos viendo, para el tiempo infinito. ¿Hasta aquí está claro? ¿Esta partecita? Está claro. Gracias. Nos preguntan, ¿cuáles van a ser nuestros offset para KC igual a 3 y KC igual a 5? Para el KC igual a 3, nosotros vamos a trabajar con el KP, porque ahí teníamos un KC, ¿no ve? Entonces simplemente reemplazo. En vez de poner mi KC, estoy poniendo 3. Me va a salir un KP con comillita, ¿no? 0.73. Ahora hago lo mismo para hallar en mi tiempo infinito, ¿no? Como esto yo de aquí, esta relación, esta fórmula, por decirlo, lo he hallado en el anterior inciso. Entonces mi tiempo infinito va a ser reemplazar este valor multiplicado por la amplitud que yo sé que es 5. Entonces esta es mi nueva temperatura para un KC igual a 3. Esto estoy haciendo para poder hallar un offset. ¿Ya? Entonces aquí me voy a la fórmula que ya conocemos también. Va a ser temperatura en tiempo infinito va a ser igual a temperatura en estado estacionario que me dan en el problema, más la temperatura que yo he hallado en tiempo infinito. Lo reemplazo y yo sé que esto es 80, ¿no? Por dato, me va a salir que es 83.95. ¿Ya? Hago exactamente lo mismo para un KC igual a 5. Reemplazo. Donde veo KC voy a poner 5. Voy a igualar a 5. Aquí me va a dar un valor de 0.865. Entonces hago lo mismo en la fórmula que he hallado en el inciso A, en esta. Reemplazo. Aquí ya me sale 4.325. Hago lo mismo, ¿no? Aquí en la temperatura la temperatura en tiempo infinito va a ser a la temperatura en estado estacionario más la temperatura en variable de desviación. Y eso me va a salir 84.325. Ahora sí, aquí esta parte es bien importante. Para el offset tenemos que esto es siguiente. Esta era nuestra temperatura en el estado estacionario. Para un KC de 3 nos ha salido 83.965. Para un KC de 5 nos ha salido 84.325. Ya tengo dos offsets que calcular. Entonces para el KC de 5, vamos a empezar por el de arriba, simplemente hago la diferencia del superior menos el valor que ya da menos este inferior, que sería 85 menos 84.325. El primer offset es 0.675. Ya es mi respuesta. Para el KC igual a 3, que sería este, el que he hallado, ¿no? 83.965 va a ser la diferencia, ¿no? Entre 85 menos ese valor, 0.35. Esta es la forma en la que tenemos que hallar los offset, los errores que hay. Igual lo mismo que os explico en la parte teórica, ¿no ve?
Aquí ya está para el problema. ¿Hasta aquí está claro? Sí, sí, está claro. ¿Tienen dudas? Preguntan nomás. Ya. Entonces ahora la señal del controlador. Esta es la fórmula, ¿no? Para la señal del controlador. Se está controlando mediante una válvula. La válvula se la tiene que controlar mediante estas señales de presión, ¿no? Que ahorita están en unidades de, de energía, por así decirlo, ¿no? De voltaje, miliamperios. Esta es la fórmula, ¿ya? El comando va a ser igual a la señal de comando en estado estacionario más el KC por el ESOR, y todo siempre vamos a mantener en las unidades. Entonces para el KC igual a 3 reemplazamos. Nos va a quedar de esa forma. Va a ser, estamos reemplazando el dato que hemos obtenido, ¿no? Esto de nuestro KC por este dato del error que se nos da en la parte de los datos, ¿no? Y el KC por el error va a ser este valor. Lo mismo hacemos para el KC igual a 5. Multiplicamos y vamos a tener ese valor, 0.21. Entonces las señales van a ser la señal de PT va a ser los 12 amperios que nos han dado de dato más el KCE por lo que hemos hallado, ¿no ve? Esta multiplicación, aquí está, por este otro valor que igual se nos da de dato por el error. Entonces esto estamos utilizando estas señales para cuando trabajamos nosotros con válvulas. Esta es la señal del transductor multiplicado por la presión que está aplicándose a la válvula. Entonces para un KC igual a 5 nos va a dar que tenemos el PT igual a 9.81 y cuando es KC igual a 3 el 9.74. Simplemente estamos reemplazando para en esta parte de acá, aquí donde estoy viendo mi KC, que es lo que estoy marcando encima. Eso, ahí estoy reemplazando y ya voy a poder hallar esto. Estas son mis señales de controladores a diferentes KCs, que me dicen, que me piden el problema para 3 y para 5. Para 3 y para 5, ¿no ve? Y ahí terminaría ya ese primer ejercicio. Básicamente, ¿no? Como les he mencionado, son largos los ejercicios, pero no son tan complicados. Hay que tratar de ser ordenados. Ya. Este problema sí ha sido... Es un poquito ya. Este es problemas de examen. No me acuerdo en qué gestión ha entrado. Pero sí es de examen. Nos dice, se tiene un controlador de nivel que se representa por la siguiente figura. Tenemos aquí un tanque, ¿no? Está entrando dos flujos. Flujo 1, flujo 2. Así directo esto nos daba así. Para el tanque nos dan el área que es igual a 12 metros cuadrados. La altura, una altura H que no nos indica dónde está, que es 8 metros. El transmisor nos dice que es un transmisor neumático con una constante R que va a ir de 1 a 10 metros. Eso nos da. La válvula lineal es una válvula lineal de aire que se abre en un solo tiempo. Nos dan esos datos de F2 que es 23.800 galones por minuto. Cuando X es 1, nos dicen que la caída de presión de la válvula va a ser un PSI. Y nos dan la condición de operación de la válvula que es 0.5. En este caso nos están dando un controlador PI, proporcional integral. ¿Ya? Nos dan una banda proporcional de 50%,
tiempo integral de 1.5 minutos. Nosotros ya sabemos, no hemos visto en la parte teórica que es minuto por repetición, su unidad. Lo estoy poniendo tal cual estaba en el enunciado del examen. El caudal de salida. El caudal de salida era F igual a 30 más 7.25 por H. La perturbación. Hay una perturbación que va de un máximo a un mínimo en F1. O sea, entre estos dos valores va a oscilar. ¿Ya? La perturbación hemos visto igual, ¿no?, en la parte teórica cómo va oscilando. ¿Y qué se nos pide calcular? Se nos pide calcular, es necesario un controlador de nivel, nos dice. Nos pide calcular la fórmula de la altura ya respecto al tiempo, es como el segundo parcial. Y la relación de decaimiento con un delta H más menos 5% del valor final. Y una relación de asentamiento con un delta H más menos 2% del valor final. ¿Ya? A ver, ¿qué más podemos explicar? Eso sería todos los datos que nos dan el problema y las preguntas. Solución. Inicialmente tenemos que llevar todos los datos a un solo sistema de unidades. Para el caudal máximo vamos a llevar 23.800 a metros cúbicos por minuto. ¿Ya? Para perturbación, que es 16.000 galones por minuto, igual vamos a llevar a metros cúbicos por minuto. Esto es la perturbación, teníamos dos datos, 9 va de 16.000 a 24.000. Y haciendo ya el factor de conversión, tengo que es 60.56 y 90.84. Con esto tenemos que calcular la altura en el estado estacionario. F1 menos F2. Para esto usamos los datos de la perturbación, o sea, estos dos de aquí. Estamos llamando F10 y F1 final. Y hacemos el balance, ¿no? Entrada menos salida es igual a 0. Pero para la entrada es simplemente F, a la salida es el flujo F1 que se nos da de dato, donde está relacionado la altura, ¿no? Entonces aquí yo voy a adecuar. Esto va a ser en estado estacionario, este es F1, es este de acá. Y haciendo operaciones matemáticas, tengo ya este dato. Mi altura estacionaria va a ser 4.22, ¿no? Es como hacer un balance. Ahora sí tenemos que calcular nosotros la dinámica del proceso. Para eso vamos a realizar el balance. Entrada menos salida más generación menos consumo es igual a acumulación. Pero el comportamiento del caudal de salida va a ser el siguiente, ¿no? Ya, esto nos dan de dato igual, lo que hemos utilizado hace un momento. Esto es el comportamiento de la señal de salida. Entonces, entrada tenemos F1, salida F2. La acumulación va a ser igual al área por la diferencial de la altura respecto al tiempo. Igualito que en el segundo parcial. A esto voy a aplicar mi transformada de Laplace con variable de desviación. Cuando aplicamos transformada de Laplace con variable de desviación, las constantes se hacen 0, ¿no? Y me va a quedar F1 de S, H de S, y la transformada de una derivada es S por H de S. De aquí, haciendo mi operación, ahorita todavía no se asemeja a una función transferencia. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer donde veo este 7.25, que aparezca 1, ¿no? Y para eso ya sabemos que se hace este artificio matemático. Área, y lo estoy reemplazando, área es 12. Y todo, tanto los valores del numerador como del denominador, yo voy a dividir entre 7.25. Y me va a quedar esto. Ahora sí es una función de transferencia de primer orden. Por este 1 y aquí está ese. Entonces ya tendría el Kp y el Tp. Para F1 tenemos esto, ¿no? Es metros cúbicos por minuto, metros cúbicos por minuto.
Para este F1 tengo que hallar yo la amplitud, ¿no? Ya sabemos que la amplitud va a ser el superior menos el inferior. Aquí lo estoy poniendo superior menos inferior, me va a dar esto. Y ya lo estoy poniendo en su transformada ya de Laplace, que sería la amplitud sobre S. ¿Para qué? Para que yo pueda reemplazar en este valor de aquí, en esta ecuación de aquí, mejor dicho. Entonces, reemplazando, voy a tener esto. El valor constante lo multiplico, ¿no? Como es una multiplicación, me va a quedar de esta forma. Y hasta aquí ya tendría mi función transferencia en variable de desviación. Antitransformamos. A ese de ahí vamos a aplicar la antitransformada de Laplace, me va a quedar esto. Ya estoy reemplazando valores, ¿no? Directamente. Aquí lo multiplica el valor que tenía. Pero yo sé que mi ecuación de mi función matemática tiene que ser al estado estacionario más la ecuación en variable de desviación que yo tengo, que sería todo esto. Pero ya tengo también el dato del estado estacionario, que es 4.22. Esto es lo que ya he calculado. Lo tengo aquí. Para un tiempo infinito, donde veo t, voy a reemplazar infinito. Me va a quedar que la altura para tiempo infinito es igual a 8.4. ¿Para qué he hecho esto? O sea, el inciso A me decía que tengo que calcular o tengo que indicar si necesito o no necesito un controlador de nivel, ¿no ve? Entonces, al hacer en tiempo infinito, yo veo que es más de 8. 8 es 8.4. El dato que me daban en el problema era 8. Entonces, como la altura en estado estacionario, o sea, en tiempo infinito es 8.4, esta es mayor que la altura del tanque, que es 8 metros. Esto nos está indicando que está rebalsando. Por lo tanto, sí se necesita un controlador de nivel. Así es como tenemos que colocar nuestra respuesta. Sí se necesita un controlador de nivel. Para eso hemos hecho todo el proceso. La representación del diagrama de bloques está dada por... Eso, ahora sí tenemos que representar nuestro diagrama de bloques. Tenemos nuestra altura ya que nosotros queremos programar, que tiene que ser 8, ¿no? ¿Esto para qué estamos haciendo? Ya para resolver el inciso B. Ya hasta aquí se acabó el inciso A. El inciso B tenemos que ser sí o sí nuestra representación del diagrama de bloques. Entonces aquí va a ser el K del medidor, la ganancia del proceso, la ganancia de la válvula, no es la ganancia del controlador, la ganancia del proceso y la ganancia del medidor, siempre en las unidades que están entrando. Como están entrando en metros cúbicos por minuto, yo lo voy a dejar en metros cúbicos. Aquí está entrando en P6, ¿no ve? Porque nuestra válvula neumática está manejándose en presión, unidades de presión. Está entrando con unidades de presión, sigue con unidades de presión después del controlador. Cuando va a entrar a la ganancia de la válvula, ya vamos a cambiar, ya va a ser metros cúbicos por minuto, unidades de flujo. Aquí igual está entrando unidades de flujo, ¿no? Metros cúbicos por minuto al proceso. Cuando va a llegar ya a nuestro proceso, nos tiene que lanzar una respuesta. Si esta respuesta de altura es mayor a 8, entonces va a volver a lanzar aquí al medidor. ¿Para qué? Para que nuestra ganancia del controlador, nuestro controlador, ya lo aumente o lo disminuya. Y eso esta va a mandar la orden a la válvula. Y la válvula ya va a cesarse o va a aperturarse más, dependiendo del caso. Esta parte de aquí se entiende. Esto es para la parte del controlador. Ya, gracias. En este caso, ya no es un problema servo. En aquí es un problema carga. ¿Por qué? Porque ya hay dos variables que tenemos que controlar. Dos variables que tenemos que controlar.
Y esta es la fórmula del problema carga, que sería GL sobre 1 más GC por GB por GP y por GM. Esta es la fórmula directa. Entonces tenemos que obtener las funciones para cada punto de control. Para el proceso va a ser GL. GL va a ser igual a GP, que va a ser eso de aquí, 1.38 sobre 1.66. Y aquí es metros cúbicos. Estos valores ya los hemos obtenido. Para el controlador, para el GC. En GC sabemos que es igual a KC. Ahora el KC, ¿cómo se lo puede obtener? Nos dan a nosotros de dato la banda proporcional, ¿no ve? Entonces, al darnos el dato de la banda proporcional, que sabes que era 50% simplemente, y despejamos. Y aquí, o esta es la fórmula, ¿no?, del KC, igual lo pueden manejar así. Va a ser 100 sobre 50. Como es 50%, con porcentaje se va, nos va a quedar que el KC es igual a 2. Como se tiene un controlador PI, yo estoy manejando esta fórmula de aquí directa, que ya la hemos mencionado en la parte teórica. Para eso es importante, porque estar deduciendo en el examen no tenemos tiempo para eso. ¿Ya? Entonces vamos a tener el GC. Aquí, reemplazando los datos. Tenemos el tiempo integral de datos, sí, nos da de 0.15. Nos da el KC que hemos obtenido, que es 2. Tenemos. Entonces el GC va a ser igual a esta función que podemos observar. Para el transmisor va a ser la diferencia, ¿no?, de la señal de salida menos, sobre la señal de entrada. La señal de salida va a ser 15 menos 3. Esto es dato ya del texto, ¿no?, de bibliografía que tenemos que sacar. La señal de entrada es ese R que nos decían, ¿no?, que va de 10 a 1. Entonces simplemente eso pongo, de 10 a 1, y hago la operación. Aquí va a ser 12 sobre 9, me salió 1.33. Para la válvula. Para la válvula se utiliza esto, como en el primer parcial, la diferencia del flujo sobre la diferencia de X, ¿no?, que sería el porcentaje, si es ya sea de apertura o si está cerrado o abierto. Simplemente reemplazamos. Esto de aquí lo tenemos ya calculado, que es el dato, ¿no?, del flujo. Acá se está utilizando la apertura máxima en aquí. Entonces, cuando está aperturado máximo es 1, un 100%, ¿no ve? Menos 0, que sería el total de cerrado. Y aquí es igual como en el primer caso. La señal de salida va a ser 15 menos 3. Esto igual es dato bibliográfico. Esto por si acaso tienen que saber. Lo mismo que y cuando trabajamos con amperios, ¿no?, con miliamperios, de 12 menos 4. Entonces ya tenemos el GB, la ganancia de la válvula. Todos esos valores tenemos que reemplazar en nuestra función transferencia carga. En esta de aquí, en esta ecuación, ¿no? Y lo hacemos. Los reemplazamos. La ganancia del proceso sobre 1 más la ganancia del proceso, otra vez el GL es igual a GB, a GC. GC es lo que hemos calculado. GB es igual a lo que hemos calculado. La ganancia del proceso GP es igual a GL, estos dos son iguales ya. Van a tomar en cuenta por la ganancia del medidor. Y esto de aquí ya se reemplaza de esta forma, ¿no?, la amplitud sobre ese. Y vamos a operar igual. Aquí empieza la parte matemática. Sí, simplemente hay que multiplicar todos los numerados con los denominadores y ver cómo podemos operar para ver la mejor forma de reducir. En aquí yo estoy haciendo un mínimo común denominador para este 1, para tener un resultado más pequeñito. Al hacer eso, y como todo es multiplicado, aquí yo puedo esto
con esto simplificar, ¿no? Para tener un valor más pequeño. Entonces este 0.15 va a subir arriba. Y me va a quedar 0.15 por 1.38 por 30.28 por S. Abajo me va a quedar 0.15 por 1.16 S cuadrado más 0.15 por S, ¿no? Este 0.15 tengo que distribuir esto a cada uno. Lo mismo esto. Entonces de aquí voy a ya a asemejar mis términos semejantes. Y me va a quedar aquí. 0.15 por 0.38 por 30.28 S. Y aquí abajo lo mismo, ¿no? Aquí ya se me está formando algo más, un poquito más fregadito, pues es una función de segundo orden, si nos damos cuenta. ¿Se entiende acá? Esta parte de aquí de la parte matemática que hemos hecho. Ya. Entonces aquí nos ha quedado de esta forma. Pero todavía no se está asemejando a una fórmula de función de transferencia de segundo orden. Entonces lo que tenemos que hacer es que en este término de aquí donde vemos 2.763 aparezca un 1. Igual lo mismo que hacíamos cuando es de primer orden, ¿no? Tanto los valores del denominador como en el numerador tenemos que multiplicar ante ese valor. Y nos va a quedar así. Aquí sí ya tenemos nuestra función transferencia de segundo orden. Tenemos que comparar términos. Entonces este de acá, esto, este 0.9 es TP cuadrado, ¿no? Que es 0.9. Si este cuadrado lo pasamos como 6, nos va a salir 0.3. Este punto 0.204 es igual a 2 por el TP por este epsilon, podemos decir, ¿no? Y de ahí ya podemos hallar el valor de epsilon. Entonces la antitransformada de esto va a ser todo esto ya igual fórmula. Igual lo tienen que manejar como fórmula, con su formulario o algo. Aquí ya se nos está formando una función sinusoidal donde tenemos la amplitud, tenemos el KP, tenemos el TP y tenemos el valor de epsilon. Entonces reemplazamos datos. Al reemplazar datos nos va a quedar de esa forma mejor dicho. Y vamos a operar esos valores y se nos va a reducir un poco más. Pero como sabemos, esto está en variable de desviación. Para hallar la función ya matemática, tenemos que sumar a esto el estado estacionario. ¿No ve? El estado estacionario ya tenemos de dato, todo lo demás sí. Aquí, ¿qué podría aumentarse en esta parte? Tal vez en algún ejercicio. Simplemente sería graficar. Nos va a salir, como esto es sinusoidal, nos puede salir una gráfica aproximada de esta forma, más o menos. Eso ustedes lo pueden hacer la prueba. ¿Cómo? Simplemente se hacen una tablita. H sub 2. Aquí van a poner H versus tiempo. H versus tiempo. Donde H la van a calcular. Ustedes se pueden ir a tiempos de 0, 1, 2, 3, etcétera, ¿no? El tiempo que ustedes quieran.
Ya van a tener el valor de TH, calculando aquí, reemplazando con todos estos valores. Y les va a salir una gráfica. Les tiene que salir una gráfica sinusoidal, o sea, oscilatoria. La relación del decaimiento. Tenemos que hallar la relación del decaimiento, que está en un delta H más menos 0.5%. Esta es la fórmula de la relación del decaimiento. 2pi E elevado a 2pi, aquí está, sobre 1 menos epsilon al cuadrado, y todo esto en 6. Ya, esta es la fórmula. Tengo todos los datos, puedo calcular. Tengo el dato de epsilon y a mí me sale que mi relación de decaimiento es 0.0721. La relación de asentamiento igual es una fórmula, que es esta. Esto por si acaso igual, guárdense como fórmula. Sí, ok, sí, entendido. Esto de aquí, estos valores. Reemplazando los valores, me sale eso. Ejercicio número 3, ya. Antes de pasar al ejercicio 3, ¿se ha entendido este ejercicio? Hola. Sí, entendido. Muchas gracias. Y esto más haremos. En el siguiente sistema nos dice, ya tenemos este sistema. Un sistema igual de intercambiador de calor, donde hay un flujo F, una temperatura 1, temperatura 2. Aquí es una válvula. Y aquí está un controlador de temperatura. Aquí está el controlador del proceso. Nos dicen, tenemos un transmisor de 100 a 200. Un controlador PI proporcional integral. Con un balance proporcional de 25%, temperatura integral 3 por 3 minutos. Aquí nos están dando un CB igual a 4, un delta PB 25 P6, ¿no? Calcular el caudal del agua cuando la señal de salida del controlador es 10 P6, nos dice. Si se produce una perturbación con un cambio súbito, aumentando la temperatura en 10 grados Fahrenheit en el sistema, ¿cuál va a ser la señal del controlador? ¿Cuál va a ser la ganancia del controlador? Considere el control a la mitad de la escala y la respuesta de la válvula lineal. Ya tenemos 3 incisos que calcular y nos están dando esta condición más. Para el inciso A, como en el primer parcial, el flujo es igual a la ganancia de la válvula, la constante de la válvula, ¿no? Por F de X por delta PB sobre la densidad. Nos indica que es una válvula lineal. ¿Sí, no ve? Nos está indicando que es una válvula lineal. La que es esta constante de aquí es una válvula lineal. Entonces, cuando es lineal, también, bueno, directamente se utiliza que f de x es x. También nos indica que es la mitad de la escala. Acá. Considerar el control a la mitad de la escala. Entonces, al decir la mitad de la escala, esto va de 0 a 1, la mitad sería 0,5. Reemplazamos esos datos y ya vamos a tener el flujo el flujo que está pasando, ¿no? F1, F mejor dicho, que va a ser 10 kpm, galones por minuto. Inciso B. Tenemos que hallar nosotros un Kc. El Kc va a ser igual a delta PB sobre el porcentaje de la banda proporcional por la amplitud. Aquí estoy haciendo extremos y medios, el 100 al numerador. Me va a quedar de esta forma. ¿Ya? Otra fórmula es, bueno, esta. El delta de temperatura, el cambio de presión que hay va a ser de 15 a 3. De 15 a 3. Esto es dato.
que yo tengo que conocer ya bibliográficamente, por decirlo. Esto de aquí es 0.25, no era 25%. Se ha debido escapar. La amplitud es de 200 a 100, que va de 200 a 100. Entonces, empezando esos datos en mi calculadora, tengo que el KC es 0.48. Como me dice que es un PI, ¿no ve? Utilizo esta fórmula. Hallamos el error. El error va a ser el T programado menos el T medido. El T programado es 100, el T medido es 110. Es lo que me dice el dato. Entonces tengo un error de menos 10%. Aquí es multiplicando. Y aquí va a ser 9 PCIs y más o menos 0.48 por menos 10. Entonces aquí me sale 13.8. ¿Por qué? Yo no puedo operar con signos negativos, ¿no? Entonces voy a decir si voy a usar el signo más, va a ser 0.48 por menos 10, me va a ser menos 0.4.8. Entonces va a ser muy pequeño y no puedo. Tengo que hacer que sea positivo sí o sí. O sea, es decir, este menos con este menos va a ser más. Entonces en ese caso sí puedo trabajar con el 9 más el 9 más 4.8, no sería 13.8. Por eso lo estoy haciendo. O en todo caso, pueden poner las dos respuestas, ¿no? Aquí va a salir 5.8 igual, el otro C. Aquí. Pero este es el que nosotros vamos a tomar en cuenta porque es la señal comando que nos está mandando, la señal máxima del comando. ¿Ya? Este es cuando hemos trabajado con el signo menos, porque es la máxima señal del comando que nos está mandando, y esta es la señal mínima, por decirlo, cuando hemos trabajado con el más. Bueno, hasta ahí vamos a pasar en esta primera clase. Ya es básicamente, si nos revisamos claro, otra vez la parte teórica que se ha dado, que es un poquito amplio. Es todo lo que entra a este parcial. Obviamente hay algunas variantes más que vamos a resolver, pero como les mencionaba en un principio, este es un parcial muy largo, muy largo en cuanto a la resolución de los ejercicios, ¿no? Y por eso tal vez se nos dificulta. Ya, espero que se haya comprendido.